días y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos yo creo que en lo que va a ser una charla absolutamente maravillosa entre dos de los grandes intelectuales de nuestro tiempo, Carlos Belmonte y Arcadi Espada, al hilo de la publicación de este libro magnífico que es Vida de Arcadio, de Arcadi Espada, una autobiografía, pero una autobiografía radicalmente valiente y novedosa, tanto en los métodos como en las conclusiones, y por supuesto con la compañía, ya decía, de Carlos Belmonte, que es neurocientífico y que por lo tanto es la persona posiblemente más indicada para indagar junto con Arcadi los mecanismos que gobiernan la memoria y la escritura de la memoria. Entonces, yo voy a intentar ser prácticamente transparente o invisible, voy a limitarme a hacer una breve presentación de nuestros dos invitados y empiezo por el profesor Carlos Belmonte, neurocientífico, investigador, fundador del Instituto de Neurociencias de Alicante, que dirigió entre 1989 y 2009. Ha sido presidente de la International Brain Research Organization, que agrupa a más de 70.000 neurocientíficos de todo el mundo, hasta 2014. Premio Nacional de Investigación Científica. Ha sido presidente de la Sociedad Española de Neurociencias y de la International Society of Eye Research. Belmonte, como investigador, ha tratado una amplia paleta, una amplia gama ha focalizado su trabajo en diversas materias, pero destaca sobre todo sus trabajos fundamentales sobre neurobiología de los sistemas sensoriales, con especial atención a los mecanismos moleculares y celulares del dolor periférico. Es uno de los grandes expertos en el dolor que hay en España. Es autor de más de 150 papers científicos y de 16 libros, y es miembro de la Real Academia de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Más allá de todo esto, Carlos Belmonte es un científico y un humanista. Esto es un claro exponente de aquello que John Brockman, editor de Edge, bautizó como la tercera cultura. Es un sabio, por tanto, enfrentado al dualismo que parecía hacer irreconciliables los conocimientos en biología y filosofía. Por poner un ejemplo, y si nos centramos más específicamente en los trabajos del profesor Belmonte, es un hombre decidido a explicarnos que la vieja dicotomía alma-cuerpo, o por ser más concretos, mente-cerebro, no es tal, no existe, pues como él mismo ha dicho muchas veces, la mente no es más que el resultado de las operaciones cerebrales. Y por tanto, cualquier actividad mental es el resultado de esas estructuras, desde el nivel molecular al más integrado. En la conducta que sea, por tanto, hay un continuo. Por si no fuera suficiente con haber desmontado pieza a pieza el mito de la dicotomía mente-cerebro, combustible de tantos charlatanes y origen de tantas maguferías posmodernas, Carlos Belmonte, también nos advierte sobre el libre albedrío y sobre el concepto mismo de libertad. En buena medida, todo lo que hacemos está predeterminado por nuestra carga genética y nuestro entorno. Tomamos las decisiones mucho antes de que podamos ser conscientes de que las hemos tomado, y solo a posteriori somos capaces de adornarlas, de explicarlas, tirando tanto de emociones como de la memoria. Esto no significa que los individuos seamos inocentes de nuestros actos o inimputables ante la ley, por ejemplo, pero en el caso de algunos de los delitos más graves, introduce un matiz esencial que debería ser considerado a la hora de juzgar a ciertos criminales. De todo esto y de mucho más hablarán él y Arcadi Espada a continuación, una vez que yo acabe y prometo ser breve. Al lado de Carlos Belmonte está Arcadi Espada, autor, ya hemos comentado, del sensacional Vida de Arcadio, el libro que nos convoca. Un libro sobre la memoria personal y sobre el país de entonces, que es el padre del de ahora, como no podía ser de otra forma. Un texto sobre un joven periodista y escritor en Barcelona, que llegó a ser militante del PSUC, sobriamente libertario y enamorado, entonces y ahora, eso se mantiene, del flamenco. Un texto también sobre el escritor Maduro, tan distinto en términos bioquímicos de aquel que casi podría afirmarse que es otro, pero al mismo tiempo hijo inevitablemente de aquel chico y de aquellas gestas y aquella exaltación y aquellos, ¿por qué no?, y aquellos errores también. El libro también es una impugnación de la juventud como supuesto esplendor en la hierba,
esa juventud traicionada a la que los poetas tantas veces evocan en la madurez. Arcadi sostiene lo contrario, es en la madurez cuando empezamos a vivir con los focos plenamente orientados hacia donde hay que dirigirlos, mientras que en la juventud pilotábamos un caballo desbocado, sin saber bien ni a dónde íbamos ni por qué. Como decía el otro día en la entrevista que le hacía a nuestra compañera Leire Iglesias del periódico El Mundo, ni de izquierdas ni de derechas, sencillamente bobos. Bobos sin acritud, pero sí, por ingenuidad y porque sencillamente no has vivido. La juventud, comento, a menudo ha sido glorificada por nuestros líricos de guardia sin pararse a considerar cositas tan cruciales como que la corteza frontotemporal del cerebro está en esa etapa de la vida demasiado tierna como para inhibir determinadas conductas y valorar debidamente las consecuencias. Con Vida de Arcadio, Arcadi Espada, por otro lado, rompe a zanjar finalmente la vieja tensión que existía en su obra con el tratamiento de la intimidad. Es un asunto sobre el que Arcadi, como buen discípulo de Pla, ha reflexionado largamente. Cómo tratar en la escritura el yo, la vida del escritor. No es fácil sin adornarse, como decíamos antes, y no es fácil sin caer en la autocomplacencia. La intimidad, de hecho, ya aflora en textos como el seminal Contra Cataluña, con el que este libro mantiene un diálogo rico y profundo, y que Arcadi resuelve aquí con procedimientos similares, aunque más sutiles, que los que emplea, por ejemplo, el inolvidable David Carr en aquel libro que era La noche de la pistola, es decir, tratando la existencia propia como si fuera ajena, y al mismo tiempo colocando esas vivencias sobre la mesa del forense para reportajearlas y diseccionarlas con el bisturí del laboratorio. Estamos, en suma, ante un bello y raro artefacto, uno de los más personales e importantes de su autor, por lo que tiene de crónica de un tiempo de un país. Es un libro, y por eso también enlaza perfectamente con el contenido de este diálogo que mantendrán a continuación, es un libro que habla de la memoria y es un libro que nos dice muy claramente lo que es la crónica memorística de un tiempo, es decir, es un libro, y esto le sonará raro a quien no esté versados en la obra y la filosofía arcadiana, que funciona como una de las grandes crónicas poéticas publicadas en España en el último medio siglo. Como Las personas del verbo, de Jaime Gil de Viedma, o como 19 días y 500 noches, de su querido Joaquín Sabina, al que el otro día pudimos ver en directo, y que Arcadi sabe que Joaquín tanto le aprecia. Es una crónica poética porque aprovecha el vaivén profundo del milagro poético para sintonizar con todo lo que ocurrió, con todo lo importante de un tiempo y un país determinados. En este caso, la Barcelona que va del 75 a principios de los 80 aproximadamente. Igual que con Las personas del verbo, como el mismo Arcadio ha dicho alguna vez, basta invocar el título de Jaime Gil de Viedma para que uno sepa que ahí va a estar todo lo que necesita saber sobre el franquismo y sobre Barcelona. Igual que 19 días y 500 noches va desde el ya hemos pasado a las braguitas de Zara, dando el fresco, el daguerrotipo de toda una época. Pero de todas formas, yo no he venido, o solo circunstancialmente, a hablar del libro de Arcadi, sino a presentar al propio Arcadi, a nuestro primer cronista, posiblemente el más influyente, desde luego el más valiente y uno de los más lúcidos, el único que tiene la gentileza en sus columnas de informarnos siempre de algo nuevo, de algo inédito o desconocido en cada uno de sus textos. Esto es importante porque a veces los columnistas tendemos a recrearnos en los arabescos del lenguaje. Arcadi, que tiene una escritura, bueno, es un gran prosista y que él sabe perfectamente que podría a veces recrearse en caídas líricas y le resultaría sencillo, sin embargo huye de ello una y otra vez para todo lo contrario, para que cuando el lector abandone la columna haya reflexionado, incluso a la contra de lo que él mismo expone, y sobre todo para que el lector se lleve como obsequio o regalo en el bolsillo algo nuevo. Puede ser un libro, puede ser una reflexión, pero eso es importante, y eso es un pecado, un vicio en el que muchas veces el mal llamado columnismo literario cae en este país, que uno sale de la columna como entró, sin ensuciarse, y sin haber adquirido nada. Por otro lado, Arcadi Espada, y esto ya lo he comentado más de una vez, es uno de los pocos intelectuales a los que este país, junto con Fernando Savater y otros pocos, debe el kit de emergencia básico, la cajita de herramientas necesaria para habernos defendido contra la ola maligna del nacionalismo que azota nuestra democracia desde hace tantos años. Arcadi es un férreo luchador también contra el identitarismo, que no deja de ser unas anteojeras que nos colocan
para no poder el mundo en toda su plenitud y profundidad, y es un luchador por la claridad, la razón y la ilustración frente a los devocionarios del romanticismo y el malditismo de ceño fruncido y prosa oscura. A Arcadi, finalmente, le debemos el empeño por manejar una literatura científica que se sale de los márgenes estrechos de lo literario en el peor sentido del término. Gracias a Arcadi, muchos de nosotros descubrimos a Pinker, a Dawkins, descubrimos las preguntas de la revista Edge, por ejemplo. Y por si fuera poco, lleva décadas embarcado en una pelea en favor de la verdad objetiva, la verdad aprehensible de forma empírica frente a los chamanes del subjetivismo que han permeado de charlatanes las facultades de humanidades y las de periodismo, no digamos. Por último, a Arcadi le debemos la pelea, y esto yo se lo debo realmente, por el optimismo. Todos nos formamos en el pesimismo, todos los que veníamos de unas ciertas corrientes ideológicas pensábamos que cuanto más pesimistas, más descreídos, más lúcidos y más inteligentes. No es verdad. Una cosa es analizar la realidad sin vendas, sin anteojeras, y decir lo que hay y denunciarlo si es menester, y otra cosa es entregarse a ese fácil pesimismo que tanto vende y que ofrece grandes réditos a quienes posan de iracundos o descreídos y que en el fondo son unos reaccionarios de manual. Arcadi nos ha explicado en compañía de Hitchens y otros brights y otros brillantes que el mundo va bien, mucho mejor que entonces, y el mundo irá mejor incluso, a pesar de que nuestra vida es breve y entonces a veces solo vemos por la estrecha mirilla que nos ha tocado las desgracias, pero en el cuadro general las cosas van mejorando. Así que a reivindicar eso ha dedicado en parte su obra, y sin darnos coba y sin creernos más guapo, nos ha ayudado a contribuir para afianzar el progreso humano. Así que, sin más dilaciones, y porque creo que me estoy alargando un poco, yo creo que lo más interesante ahora sería que el profesor, que Carlos Belmonte, leyera un breve e interesantísimo texto que ha redactado, unas reflexiones que le han sugerido el libro, y luego toma la palabra Arcadi, y luego ya a continuación yo les voy dando juego. Gracias. Muchas gracias, Julio, por la presentación. Me gustaría parecerme a esa persona que has contado como yo, pero en fin, es muy agradable escucharte. Yo voy a leer simplemente porque a la edad que tengo ya la memoria es traicionera y prefiero decir lo que realmente he escrito cuando terminé de leer el libro de Arcadi, porque creo que explica bastante la razón de que yo esté aquí y también la razón de que hable bien de él. Yo sabía de Arcadi Espada a través de sus artículos en la prensa, mucho antes de conocerlo personalmente. Como científico, descubrir a un cronista que escribía distinto representó para mí una agradable sorpresa. Había topado por fin con alguien que a la hora de comentar en su periódico temas de actualidad muy diversos recurría certeramente a conocimientos científicos, claramente asimilados y muy relevantes a la hora de fundamentar de modo objetivo sus puntos de vista en cuestiones de importancia social. Los mecanismos cerebrales que gobiernan la conducta humana aparecían con frecuencia en los intentos de Arcadi por explicar comportamientos que la sociedad considera fuera de la norma. Su interés por la neurociencia le llevó a encontrarme y entrevistarme. Además de charlar largamente en esa y en varias ocasiones después, iniciamos con ello una amistad que se ha ido consolidando con mi regular lectura de sus escritos en el mundo. Nuestras charlas se han dirigido casi siempre a comentar los avances neurocientíficos en el conocimiento de los mecanismos que subyacen a las funciones cerebrales como la memoria, las emociones o la conciencia. También hemos especulado juntos sobre la medida en que los nuevos conocimientos de la investigación experimental de la mente podrían influir en la organización social y en la concepción científica actual de la naturaleza humana. Hace unas semanas, Arcadi me contó que había terminado un libro de memorias juveniles observadas y juzgadas desde fuera por el hombre que es hoy y se había preguntado cuál sería la opinión de un neurocientífico respecto a los condicionantes y el valor de tal pirueta memorística.
consultándome si me animaba a leerlo. Acepté hacerlo inmediatamente, tanto por mi admiración al escritor como por el afecto al amigo. El libro me ha parecido una obra monumental y polifacética. Es, por un lado, un fresco de los años de la transición política en la España de finales del siglo XX, un momento sin duda crucial en la historia reciente de nuestro país. Tal retrato ha sido construido contando las circunstancias del momento y las vivencias de Arcadio, un joven izquierdista y contestatario en la Barcelona de aquellos años. La primera sorpresa es que la descripción y los análisis y juicios sobre los protagonistas, así como las reflexiones que sus peripecias suscitan, no las hace un observador pretendidamente neural y desapasionado, sino que corren a cargo de Arcadi adulto, en el que se ha convertido ese joven Arcadio unos años después. Se trata, por tanto, de un libro de memorias personales. Reponer recuerdos íntimos por escrito es, sin duda, una tarea difícil y comprometida. ¿En qué medida tiene valor documental general la narración desde la madurez de las vivencias de un joven marginalmente involucrado en los cambios en aquellos tiempos? Los recuerdos lejanos y su predecible deformación desde el momento en que se almacenaron, considerando la inmadurez emocional y el egocentrismo pronunciado que caracterizan a los jóvenes y en el desarrollo del cerebro adolescente, es otro punto a considerar. Arcadi Espada es plenamente consciente de esas limitaciones. Por ello, trata de imprimir sinceridad y rigor al imaginario diálogo que el Arcadi adulto mantiene con el joven Arcadio, recurriendo a las entrevistas, a las notas, cartas y entrevistas recogidas por ambos a lo largo de todos esos años como método esencial para su trabajo de cronista. Un modelo de escritura de hechos que practica siempre y justifica y defiende en el libro donde se autodefine como, y cito literalmente, darwiniano, descriptivo, acumulativo, sin la tentación del sentido, solo preocupado por la verdad, por su supervivencia, aunque no cuadre y sea poco agraciada. La de Arcadi no es una estrategia de novelista, sino de historiador, llevada adelante con una tenacidad que es más propia de los científicos que de los literatos, con la que acierta plenamente logrando enviar al lector un mensaje de objetividad y de renuncia a la autocomplacencia. Decir verdades también tiene un precio. El arreglo de cuentas y la disección sin concesiones, casi cruel, diría yo a veces, que Arcadi hace de su pasado y de las personas que le acompañaron y quisieron en esos tiempos, representan un striptease integral que posiblemente sacrifica viejos afectos y zarandea la propia autoestima. Para el lector, esta aproximación puede llegar a ser en algunos momentos embarazosa y otros muchos conmovedora, pero no aburre nunca. El mismo esfuerzo de objetividad es aplicado por el autor al torrente de recuerdos y opiniones sobre el controvertido ambiente político, cultural y social de los años de la transición. También al juicio individualizado de algunos personajes que han sido protagonistas públicos y principales responsables de muchas de sus consecuencias de hoy. El coraje y rigor que requiere tal ejercicio de crítica y que Arcadi aplica también a sí mismo, confiere una especialidad, autenticidad y colorido a su espléndida crónica de esos años turbulentos. Aunque estas reflexiones podrían hacer pensar que la vida de Arcadio es un libro árido o difícil, nada más al contrario. Se trata de un relato ameno y muy entretenido y provocador que difícilmente deja indiferente al lector, porque su historia nos atañe y alcanza a todos, y rezuma además la ambición, el dinamismo y la calidad literaria que caracterizan al periodismo de altura de su autor. Yendo al motivo que me trae aquí, de sobra conocido es que las conductas humanas, individuales o colectivas, vienen determinadas y organizadas por el órgano que las genera, el cerebro. Casi nadie lo pone en duda, pero resulta curioso constatar la poca atención que dedican los estudios conductuales a evaluar las limitaciones y sesgos que algunas de las características biológicas del cerebro del Homo sapiens de hoy imponen finalmente a sus conductas.
En términos evolutivos, el cerebro animal se ha ido adaptando para conseguir detectar y reconocer dentro del infinito espectro de energías a la que los seres vivos estamos expuestos, aquellas que son más importantes para la supervivencia de la especie. Ello nos permite elaborar, en caso necesario, respuestas motoras adecuadas y que favorecen la probabilidad de supervivencia individual y de reproducción también. El proceso de exploración del entorno continuamente cambiante tiene que renovarse sin cesar. Para hacerlo, el cerebro humano construye una concepción simple, pero coherente, unificada y continua del mundo y de sí mismo, a lo que llamamos la consciencia. La percepción consciente de nuestro entorno es incompleta y por ello falsa en gran medida, pero suficientemente útil para permitir una adaptación y una respuesta rápida a los cambios del mundo físico. Algunos, los potencialmente peligrosos, evocan poderosas emociones negativas, como el miedo o la agresividad. Por el contrario, las conductas beneficiosas, como la ingestión de agua y alimentos, la copulación o el cuidado de la progenie, son potenciadas por el cerebro mediante la generación de emociones placenteras que promueven la persecución y ejecución por el individuo de esas conductas. ¿En qué medida estos modos primarios de operar el cerebro humano llegan a condicionar y determinar de manera predecible las respuestas individuales o grupales? El comportamiento final, en suma, de los personajes que pueblan el libro de Arcadi Espada. Sin duda, las emociones individuales o colectivas, desatadas en las circunstancias que Arcadi describe, fueron en apariencia muy diferentes en los políticos, los miembros de la sociedad catalana del principio de los años 80 o los ciudadanos del resto de España. Pero sus cerebros confrontaban colectivamente desafíos que en mayor o menor grado disparan en todos nosotros los mecanismos cerebrales generales de alarma y defensa, que sustentan las emociones que denominan las situaciones de incertidumbre. Pero, en fin, hoy Arcadi ha venido a hablar de su libro, parafraseando a Paco Umbral. Un modo de hacerlo puede ser comentando un aspecto central de su obra, la necesidad... He escrito a mano y no lo leo. La capacidad de disponer de libertad y objetividad en la emisión de juicios personales basados en las propias memorias. Un tema que me consta que le preocupa. En ese contexto, yo le voy a plantear una serie de preguntas desde la óptica de la neurociencia, cuya respuesta creo que puede ayudarnos a todos a conocer un poquito más al autor de la vida de Arcadio. Gracias. Y cuando digas hago mis preguntas. Sí, yo creo que... Hago una pequeña introducción y luego... Muy bien. Bueno, más que nada de agradecimiento a todos ustedes, lo primero, por venir. Mi amigo y colega Julio Valdeón, cuya amabilidad conmigo es legendaria y ha vuelto a ponerse hoy de manifiesto, y a mi querido profesor y amigo Carlos Belmonte, por también haber accedido a este estrafalario trabajo de presentar un libro como este. Quiero decir un par de cosas sobre mi amistad con Carlos Belmonte, porque de alguna manera explica buena parte de mi devenir intelectual en los últimos años, las últimas décadas, por así decirlo, y también el fondo, digamos, donde este libro asienta sus pies, ¿no? Si es que los asienta. A mí, Carlos Belmonte y otros científicos como él, pero él de una manera muy, muy especial, lograron explicarme hace años una cuestión muy simple y muy directa. Solo hay una verdad y es científica. Esto, naturalmente, choca rápidamente, especialmente en el gremio al que yo
donde yo me asiento, que es el gremio de la literatura, que siempre ha presumido de la verdad poética de las cosas y la autonomía, digamos, del juicio del hecho, reflejado pues, en una especial peculiaridad, en una región, esa región literaria, donde se dirimiría también la verdad o la falsedad de las cosas. Bueno, esa es una ilusión que ha dado muchas maravillas estéticas, sin ninguna duda, y mucho placer a los practicantes y a los lectores, y yo soy especialmente y sobre todo un lector desde mi más tierna infancia, pero evidentemente una ilusión. La verdad solamente a la verdad provisional y todo lo frágil que uno quiera, solo se llega por un camino, y ese es el camino científico, ese es el camino del método, que de alguna manera hasta el momento es el que ha dado mejores resultados para hallarla. Aplicar eso a mi trabajo, pues bueno, ha sido el objeto de mi vida intelectual, periodística, etcétera, y aplicado especialmente a la vida pública, que hasta ahora, hasta este libro, ha sido el principal objeto de mi interés, ¿no? Y aplicar esa especie de dogma, ¿no?, a la descripción y enseñanza de la vida pública no es fácil, porque el periodismo está saturado de mitos, ¿no? Por ejemplo, uno que es muy habitual y que entronca un poco con este libro es el hecho de que siempre hay causas, ¿no? Y las causas pueden ser halladas, ¿no? Bueno, y siempre hay responsables, y siempre hay culpables, ¿no? De esto vive, naturalmente, nuestro oficio, ¿no? Cuando a veces me preguntan, pero usted, ¿cómo puede defender la existencia del libre albedrío si se dedica a un oficio que no sobreviviría sin culpables, ¿no?, y sin responsables? Bueno, claro, evidentemente. Yo siempre contesto que como sobrevivimos los hombres a la certeza de que la muerte existe. Y a pesar de todo esto, nos levantamos cada mañana, incluso sonriendo, como esta mañana especialmente sonreímos además por causas que no quiero detallar, y además hacemos otras cosas, ¿no? No solamente hacemos unas cosas que tienen que ver con la ignorancia de la muerte, sino que somos capaces, por ejemplo, de traer hijos al mundo y traerlos sabiendo que el destino ineluctable, aunque bueno, habrá que verlo con los años, el destino ineluctable que les espera, ¿no? Bueno, todas estas complejidades llegaron a mí a través de personas como Carlos y de él especialmente. Es decir, aplicando, en el libro se explica, por ejemplo, algunas cosas de un cierto calado intelectual que merecen reflexión, y es, por ejemplo, el hecho de que Charles Darwin, que es probablemente el autor de la idea más peligrosa de la humanidad y más verdadera y más transformadora y más reveladora de nuestra naturaleza, ocupara en las páginas del diario que nos formó, es decir, el diario de la suma intelectual española, que fue el diario El País para mi generación, pues apenas una docena de referencias en 40 años. Claro, esto es una cosa completamente impresionante, teniendo en cuenta que charlatanes como Derrida, Lacan, Foucault o literatos de baja estofa, pues se apoderaron de esas páginas y de todas las páginas, de todos los periódicos del mundo, New York Times incluido, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el periodismo ha sido básicamente, y a pesar de su impronta, un exponente del periodismo literario, del pensamiento literario. Para luchar contra ese pensamiento literario, a mí me ha sido muy útil las conversaciones que he tenido siempre con Carlos, y para entender que mi misión solo consistía en explicar el mundo a través de los mecanismos de la ciencia, que son no mecanismos de la ciencia, sino mecanismos de toda persona razonable. Y este libro, que es una exploración de la vida privada
en razón de esas condiciones, bueno, pues se ha encontrado con las dificultades, pero también con el acicate y el reto de explicar una vida o unos años de una vida de un joven sin tener en cuenta, por ejemplo, pues eso, la existencia del libre albedrío, la existencia de la toma de decisiones soberana, que también funciona a la hora de escribir novelas psicológicas, ¿no? Y, por supuesto, renunciando a esa especie de excrecencias del psicoanálisis o de la psicología más barata, como la que utilizan algunos escritores. El último de ellos, este muchacho que ha escrito una cosa sobre un personaje de la Cataluña de estos últimos años, Alfons Quintà, creador de TV3, que acabó matando a su mujer y al que su biógrafo ha encontrado una razón extraordinaria de que la acribillara a tiros, que es que su padre se iba con algunas fulanas, etc. Este es el panorama general, digamos, de la biografía todavía considerada, o sea, esta especie de arcanos misteriosos, puramente poéticos, inaccesibles, ¿no? Y que no tienen tal. Bueno, es todo lo contrario de lo que yo he aprendido de Carlos Belmonte, de sus libros, de sus conversaciones y de tantas otras cosas. Y por lo demás no tengo nada más que decir, sino contestar, bueno, no contestar, sino contestarlas contestará él, porque él se hará las preguntas y las respuestas, pues son muy difíciles. Pero bueno, trataremos de hacer todo lo posible, ¿no? Muy bien, sí. La primera casi ya la has contestado, porque dice, el libre albedrío es mencionado en varios momentos por Arcadio, de cuya existencia desconfía. Sabes bien que las experiencias y memorias se almacenan en el cerebro y son utilizadas de modo no consciente para determinar los pensamientos, definir los recuerdos y adoptar decisiones conscientes. ¿En qué medidas crees que esos mecanismos condicionan la doble visión de ti mismo que nos ofreces en el libro? Es claro, lo que quiero saber es si realmente el de ahora se piensa más libre que el otro, que tú pareces decirlo. Sí, bueno, pero de todas maneras en esa pregunta hay alguna otra pregunta muy interesante concebida. Por ejemplo, la desconfianza del recuerdo, ¿vale? Totalmente. Claro, que ahí, o sea, ¿cómo escribimos normalmente las memorias? Bueno, las memorias normalmente las escribimos en función de lo que recordamos de las cosas. Aquí hay una polémica también muy interesante desde el punto de vista de la neurociencia, ¿no? Los recuerdos, evidentemente, yo creo que falta como una taxonomía, o yo no la conozco, de los recuerdos. O sea, todos los recuerdos no son iguales. Todos los recuerdos. A mí esto, por ejemplo, una de las cosas que decís o que dicen los científicos sobre los recuerdos, algunas de ellas también me dejan insatisfecho. Por ejemplo, el hecho de que el recuerdo sea siempre una construcción, ad hoc, en el momento en que se produce. Bueno, yo no digo que en algún caso eso no sea, pero es evidente que hay recuerdos que atraviesan la vida de los hombres de principio a cabo y no se modifican. Es decir, que esa especie de construcción, que me suena un poco a veces a posmoderna, ¿no? Como si dijéramos, bueno, no, o esa cosa un poco literaria, ¿no? La vida no es como tal, sino como la recordamos, ¿no? Pero, perdone, es que a veces la vida como fue es exactamente como la recordamos. O sea, yo tengo recuerdos de la edad de Arcadio que han atravesado indemnes los tiempos, indemnes todas las sucesivas reconstrucciones. O sea, en todo caso, si son una ficción, lo fueron desde el primer día. Es decir, porque esa ficción se ha ido manifestándola. Pero bueno, hay otro tipo de recuerdos que no. Otro tipo de recuerdos que efectivamente son, y sobre todo cuando los confrontas con la memoria de los demás y tal. Bueno, yo con ellos he tenido mucha precaución en este libro. Primero, porque efectivamente he tratado de encontrar a las personas que habían vivido en parte conmigo y encararlas a mi propia vida, ¿no? Con alguna sorpresa, como el libro detalla, ¿no? Con alguna sorpresa en asuntos cardinales, ¿no? Y
he hecho otra cosa. Yo tuve la suerte de acceder al inmenso archivo, exuberante archivo de Arcadio, que guardaba todo, sí, el billete de metro del primer viaje a París, ¿no? Ahí estaba, etcétera, etcétera. Y entre otras cosas, pues claro, guardaba cartas, guardaba textos de prueba, se probaba a sí mismo, un gran caudal de documentos. Esto me sirvió mucho para encararlo con los recuerdos que tal. Alguien hizo unas memorias que para mí son muy importantes, que son las que escribió especialmente el primer volumen Carlos Castilla del Pino, Pretérito Imperfecto se llamaban. Es un tipo de esas memorias. Él, sobre todo, especialmente en el primer volumen, puso a prueba todos sus recuerdos de una manera que yo he tratado en alguna medida de imitar, ¿no? Porque a pesar de que creo que el archivo de Arcadio todavía era más poderoso que el que, no por importante, sino justamente por la nimiedad a veces de lo que guardaba, ¿no? Bueno, y en relación a lo del libre albedrío y a la dificultad de construir, bueno, me he referido un poco antes de que tú me lo preguntaras, pero hay una cuestión que yo quiero defender. Se dice, este fin de semana he recibido una carta de una persona muy inteligente y muy fina, un gran lector, agradeciendo el libro y alabándolo muchísimo y tal y cual, pero discutiéndome esa concepción del libre albedrío como una concepción antihumana, ¿vale? Es decir, como una concepción que deja al hombre completamente desvalido y además presa de la renuncia, ¿no? Porque tal. No, yo esto es que estoy en radical desacuerdo, ¿no? Primero porque la negación de la libertad humana puede ser lo que sea, pero en cualquier caso, si eso es un hecho con el cual hay que lidiar, exactamente igual que el que lidiamos con el hecho de la muerte y que lidiamos con nuestras características físicas que evidentemente no hemos elegido, ni psicológicas, ni nada. Pero luego hay otra cuestión que es la que a mí me interesa. Yo creo que la inexistencia del libre albedrío da a los hombres, extiende sobre los hombres un velo de piedad, sobre sus hechos, o sea, es profundamente humano. O sea, es contrariamente al antihumanismo, al frío antihumanismo que se le adjudica. Yo creo que es realmente la extensión, insisto, de ese velo solidario, ¿no? De decir, estamos aquí en medio de una cosa que no acabamos de entender bien, ¿no? Con el mal siempre presente, evidentemente, y también con el bien, y también con la bondad, y también con la belleza, pero también con el mal, ¿no? Claro, si a eso lo despojamos, le quitamos como la espoleta profunda, hombre, es verdad que nociones básicas de nuestra sociedad, como el castigo, etcétera, etcétera, pues se tambalean, pero también otras, como la unidad de la especie ante el cataclismo de vivir, resultan fortalecidas, ¿no te parece? Pienso que sí. Además, como me pasa siempre, que hablamos de estas cosas, nos abren más preguntas que soluciones. Pero yo te quería comentar, porque es que darle a él información es maravilloso, porque luego la encuentra uno estupendamente proyectada en la cosa más, en el escrito más inverosímil que uno puede imaginarse. Es decir, el primer hecho que tenemos que tener claro es que tú has empezado diciendo que tus recuerdos de entonces los tienes igual que ahora. Yo creo que has buscado el mejor método posible para que eso se acerque a la verdad, porque tienes datos objetivos. Pero simplemente por cómo funciona la memoria. Nosotros tenemos una memoria inmediata, que es la que vamos a tener dentro, ya empezamos a tener de este acto, y con una serie, que eso se guarda en un sitio que se llama el hipocampo. Y de ahí hay una serie de elementos salientes de esa información que pasan a lo que se llama la memoria de trabajo. Y en esa memoria de trabajo, que es la que conservamos a lo largo del tiempo, a lo largo de toda la vida incluso, lo que ocurre es que se hace una poda
de los elementos componentes de ese recuerdo que lo modifica en grado muchas veces superlativo, porque destaca recuerda, porque no cabe todo en el problema del cerebro, es que no le cabe el recuerdo de la información que estamos recibiendo en este momento. Si nos tuviéramos que, al salir de aquí, acordarnos cada uno de las caras de todos nosotros, de lo que habéis hecho cuando os hemos visto, que lo estamos viendo, que es memoria explícita en ese momento, no tendríamos espacio, no tenemos cabida. Y eso se ha resuelto con esa labor de poda que dura toda tu vida para algunos de los recuerdos. En ese sentido, porque ahora se está estudiando con mucho detalle eso, hasta dónde llegan algunos que otros, que depende de las conexiones que hace el cerebro, etcétera. Pero en términos holísticos, lo que quiere decir eso es que lo que nos queda de nuestro pasado es una versión sintética hecha por nosotros mismos, por nuestro cerebro, de lo que nos ha pasado. ¿Qué libertad hay en eso? Pues la libertad estadística es absoluta, porque es que la cantidad de información y las posibilidades de mezclar que cada uno del cerebro individual puede llevarle a guardar los recuerdos de una manera y a utilizarlos de una manera, es que es, en términos humanos, prácticamente infinita. No hay quien lo prediga. Decía Oparín, ¿qué probabilidad es certeza? Algo puede acabar, pero ¿cuáles vas a haber escogido tú en un momento determinado para guardar otro recuerdo basado en una lectura, etcétera? Es que no nos cabe en la cabeza. Eso quiere decir que tenemos una libertad mucho más, que es la que nos hace, que en realidad es la que subjetivamente experimentamos, que tomamos las decisiones y que las estamos tomando nosotros. Lo que pasa es que no la tomamos nosotros, la tomamos nosotros y toda esa información que hemos guardado ahí. Y además, de facto, la decisión está tomada antes de que tú, con ese sistema de simplificar las cosas para poder ir al tema siguiente, llamamos la consciencia. La explicación esa sencilla que nos damos. Y somos así de raros, ¿qué le vamos a hacer? La cuestión es que mi único planteamiento en el nivel personal o ético respecto a eso es que no tomemos decisiones drásticas respecto a lo que hacemos con los culpables. Porque en la medida de la culpabilidad, una cosa es que haya personas tóxicas, peligrosas, que hay que apartar de la sociedad, porque son tan negativos que no nos podemos permitir el lujo de mantenerlos. Pero yo personalmente tengo una idea casi de ciencia ficción de que probablemente nuestro siguiente salto evolutivo es la inteligencia artificial. Es un sistema de inteligencia en el cual quitamos todo lo que ha sido, que ahora te lo iba a preguntar en la pregunta, todo lo que son nuestros atavismos que nos han ayudado a sobrevivir, nuestra capacidad de supervivencia basada pues, en los miedos, el miedo, la agresividad, etc. Y esos no los hemos quitado porque la naturaleza solo elimina por eliminación. Es mucho más dura que nosotros. Elimina. Porque eso quiere decir por definición de que eran inútiles. Entonces, nosotros los humanos pues tenemos una serie de cosas que nos van a condicionar mucho una evolución que a lo mejor ya no podemos hacer por culpa de eso, incluyendo la desconfianza, el miedo que tenemos, el disparo de los mecanismos de alarma cuando estamos frente a algo que es extraño. Y lo tenemos, ese atavismo lo tenemos todos y lo tenemos todavía. Se han hecho experimentos mostrando la cara de un negro a blancos que no han visto nunca un negro o que lo están viendo en su vida diaria. Y la amígdala, que es la parte de nuestro cerebro que empieza a activar las situaciones, a gestionar las situaciones de alarma para organizar la defensa, etc., se activa. Pero se activa también en un hombre que está casado con una negra con la que tiene 3 hijos mulatos. Y se le dispara luego lo inhibe, porque lo bueno que tiene el cerebro es que es muy plástico.
Pero, ¿qué ocurre? Que tenemos una serie de cosas ahí que es que no nos las podemos quitar. Y eso es lo que te preguntaba yo a continuación, porque te decía, dime. Espera, Sí. déjame decir una cosa sobre esto que has dicho de las decisiones drásticas, que, por ejemplo, yo siempre he tenido una repulsión inmediata por la pena de muerte. O sea, y luego, pues, evidentemente, moral y todas esas cosas, etcétera. Pero bueno, hay gente, amigos y tal, que la defienden, etcétera, como un mecanismo y tal. Yo, lo más inteligente que he oído sobre esto, que viene en la línea que tú decías de las decisiones drásticas, se lo oí a Dawkins un día, a Richard Dawkins, a propósito del cuando ahorcaron, me parece que lo ahorcaron, ¿no?, a Saddam Hussein, ¿no?, que hizo unas declaraciones diciendo, pero ¿cómo se les ocurre ustedes no conservar ese cerebro capaz de haber hecho todo tipo de, en fin, de maldades? Claro. O sea, habríamos aprendido. Técnicamente, o sea, era mucho más beneficioso para la comunidad, el haber mantenido ese cerebro con vida, ¿no? Ayer leía un libro que también había otro ejemplo respecto de Hannah Arendt y Eichmann, ¿no? Y Hannah Arendt, que siempre es así tan enfática y tal y cual, en Eichmann, en Jerusalén, dice, la humanidad tiene derecho a, defendiendo su ahorcamiento, es decir, la humanidad tiene derecho a no convivir con determinados hombres en la tierra, ¿no? O sea, de manera un poco lírica, tal. No, o sea, la humanidad lo que tiene derecho es a aprender de sí misma para evitar que Eichmanns, Husseins, etcétera, se reproduzcan. Y entonces, hombre, mejor apartarlos, como tú dices, evidentemente, pero, coño, conservarlos, ¿no? Al fin y al cabo, si conservamos el corazón de Francesc Macià, el presidente de la Generalitat, ¿por qué no podemos conservar? Ni siquiera sabemos si es mejor o peor. Digamos, ¿no? Siempre estamos con lo accesorio. Sí. Bueno, pues sí, efectivamente. No, es que la otra cosa que yo, es que tampoco quiero yo te ponía, en tu obra analizas y rebates detalladamente la existencia de una identidad catalana histórica como la que postula el nacionalismo. Volviendo de nuevo a los condicionantes neurobiológicos. ¿Estarías de acuerdo en que el sustento de esa idea podría ir ligado a la persistencia de emociones ancestralmente adquiridas en la evolución del cerebro humano, que ha funcionado como un mecanismo efectivo para fomentar la identidad grupal y reaccionar de modo común frente a la amenaza de lo diferente y desconocido? ¿Cuál es tu postura ante esa posibilidad aplicable no solo a los nacionalismos, sino también a muchos de los temores y resistencias sociales en que en todo el mundo despierta el fenómeno de la globalización? Vamos, es que en fin, es una evidencia. O sea, es una evidencia y fíjate, yo que soy antinacionalista desde la cuna, a veces he olvidado por ejemplo, una lección magnífica que Peter Singer, el filósofo ahora un poco extraviado con esto del animalismo y tal, pero que en los años 70, finales, 77 por ahí, hizo un librito magnífico que se llamaba La izquierda darwinista. En este libro, Singer, que es un hombre radicalmente de izquierdas, reprochaba al comunismo, reprochaba a la utopía comunista, algo que pocas veces se había hecho de esa manera tajante, ¿no? Que era decir, no, es que el comunismo fracasó porque es un sistema contrario a la naturaleza humana. La naturaleza de la competencia, la naturaleza, todas esas cosas que están en el cableado genético. Y apostaba el hombre de izquierdas, insisto, de una manera radical, por una izquierda que tuviera en cuenta Darwin, o sea, es decir, que tuviera en cuenta la enseñanza. Bueno, pues a mí me da la impresión de que a veces los antinacionalistas, ¿no?, como yo, que me precio de serlo, olvidamos que detrás de las... O sea, yo, por ejemplo, he vivido en los últimos años en Cataluña un enloquecimiento colectivo. O sea, algo que no se puede explicar, que por fortuna
solamente acabó con el vaciado de un ojo de un manifestante. Estas son todas las cosas que se olvidan. O sea, un intento de golpe de Estado, un intento de apoderarse de los derechos de buena parte de los habitantes, todo eso que sabemos. Pero, claro, que eso, si no se interpreta desde el punto de vista, digamos, de la persistencia y de la repetición memética, porque claro, aparte de los tabúes y todo esto, gente, hay una cuestión de continuidad cultural, o sea, de genética y de memética, por así decirlo, ¿no? Esto, a veces, nosotros, que no sé por qué, extraña razón, hemos salido inmunes a ese virus, somos a veces muy ingenuos a la hora de pensar que estas cosas desaparecen así por ensalmo, o simplemente porque nosotros los insultemos o los digamos que son, en fin, lo que son. No, o sea, simplemente, hostia, es una cosa, o sea, el nivel de grotesco, pero grotesco sobre todo, ridículo, de la intentona independentista en Cataluña reciente, y ya no hablemos de lo grotesco y además asesino y criminal en el caso del País Vasco, no se puede explicar por un tiralíneas cultural. Alguna cosa tiene que haber, además. Yo creo que está ahí. Es decir, en fin, una cosa que llama la atención es que en la respuesta emocional a situaciones que son conceptualmente, intelectualmente es que ocurre. O sea, tú oyes a Juanito Valderrama cantando El Emigrante y estás en un barco y se te ponen los pelos de punta. Y claro, dices, pero qué cosa, ¿cómo me puede pasar esto a mí? Pero claro, es que eso está en todos nosotros. Bueno, o sea, que no tenemos te digo porque no tenemos ningún antídoto, ¿eh? Es que tenemos otro tipo de mecanismos de defensa que los hemos organizado de una manera diferente. Sin duda, sin duda. Bueno, Arcadio explica el día extraordinario que se dio cuenta que cuando sonaba El Cara al Sol o Montañas Nevadas, Arcadio era comunista, sentía el mismo repeluzno de emoción que cuando oía la Internacional. Entonces, claro, la cosa era muy sencilla, le gustaban los himnos. Pero claro, los himnos están para eso, con independencia de la letra, ¿no? Pero que fíjate que directamente van a activar unos mecanismos muy primitivos que tenemos ahí, que es un poco... Sí. Bueno, hay una frase que quizás resume, y para que nos cortemos, que es que Wilson, que es lo conocéis, lo conocen muchos de ustedes. Cuando le dijeron, ¿qué opina usted del comunismo? Él se dedicaba a insectos sociales y las hormigas en particular las estudió muy profundamente. Y le preguntaron, ¿y qué opina entonces usted del comunismo? Y dijo, beautiful idea, wrong species. Una idea muy bonita, la especie equivocada. Y es realmente una frase lapidaria. Porque, claro, y es que la cuestión que nos queda abierta es si tenemos alguna manera de modificar eso. Estamos pensando que la epigenética nos puede ayudar, pero toma mucho tiempo y no está claro que la vayamos a cambiar, porque hay componentes genéticos muy primarios. La epigenética es como una versión un poco socialdemócrata de la genética, ¿no? Pero bueno, me da un efectivamente. Poco la impresión a veces de que pero bueno, nos quiere consolar de cosas. Pero es que al final acaba siendo también genética en el sentido de que lo que ocurre es que como se van eliminando determinadas... Es decir, es una versión más sofisticada de la selección natural. Efectivamente. Entonces, de todas maneras, lo de Wilson, él lo que decía es que las hormigas sí, eso del comunismo, ¿no? Sí, claro, que le pareció una idea maravillosa y un mecanismo de organizarse como grupo, como especie, era fenomenal. Pero a nosotros esa solución no nos vale. Y quería preguntar, al hilo de esto, ¿y no somos ingenuos también cuando lamentamos esa búsqueda del porqué en el periodismo tantas veces? Entonces, a lo mejor también está en nuestro cableado esa búsqueda del sentido, por eso las religiones, por eso... Ya, pero es que yo creo que la búsqueda del sentido... Es decir, lo que pasa con el cerebro humano es que se ha complicado mucho toda una serie de mecanismos que estaban originalmente allí y que han permitido que hayamos tenido el éxito
que hemos tenido desde un punto de vista de la evolución, evolutivamente, parece que vamos bien, ya veremos, porque puede ser una vez más pues lo que ha pasado con la mayoría o con todas las especies en la Tierra, que es una birria de planeta en el universo. Pues, ¿qué ocurre? Que hay cosas que a través de la evolución, en ese depósito de información que tenemos ahí detrás, pues probablemente a través de mutaciones epigenéticas, porque es que es posible que ocurran cambios en los genes que llevan esa información. Y entonces, en algunos de ellos, ello da lugar a que la misma información se utilice luego para otras cosas. Que nosotros, que quieres encontrar el porqué, lo que es una cosa que es extraordinaria con los humanos es que lo que hacen todos los bichos, que es, en cuanto llegan a un sitio, una rata que la tienes muerta de hambre, la dejas en una jaula y con comida. No va directamente a la comida, primero hace una exploración de todo y luego come. Bueno, pues la curiosidad de los humanos no está tan, digamos, automatizada como la que tienen estos bichos, que hacen la misma conducta frente a una situación que básicamente es, antes de comer hay que saber dónde estoy. La curiosidad de los seres humanos va mucho más lejos de conocer el entorno puramente físico, y los ejemplos que sois los periodistas, yo diría que sois una mutación en esa dirección. Ratas muy sofisticadas. En fin, muy bien. Pues yo creo, es que yo tenía muchas cosas, pero bueno, ya las comentaremos nosotros, porque si no esto se hace muy pesado. Y se repiten los mismos argumentos. Hasta y media, ¿verdad? Yo diría. Bueno, tenemos entonces 10. Bueno, si quiere algo. Sí, si pues quieren alguien, eso si no, pienso yo, pues, que sería más entretenido. Julio. Si la memoria es ficción, la historia pretende basarse en hechos, memoria histórica no es pronombre por el que es conocida la mitología. Quizá porque es parte de la historia. De todas maneras, hombre, no, la memoria no es ficción. La memoria no es ficción. La memoria no es ficción. No es ficción la memoria. Es interpretación de una realidad, claro. Vamos a ver, o sea, es que estas son las decantaciones, claro, por el otro lado, excesivas a veces, los dicen, no, creación, tal y cual, es lo que hablábamos al principio del recuerdo. No, la memoria responde, y en fin, y yo de verdad que he dedicado muchas horas a pensar en eso escribiendo este libro, ¿no? O sea, los recuerdos no se construyen cada día como si fuera un prêt-à-porter, ¿eh? O sea, hay recuerdos, insisto, que perviven exactamente igual que cuando fueron podados en esa primera poda que tú dices, hasta nuestros días. O sea, eso de que la memoria es ficción me parece el contrapunto lírico de aquello de la vida no es como es, etc. De todas maneras, yo te haría de abogado del diablo y te diría, ¿te parece que no se ha modificado? No, lo que pasa es que lo has modificado tú y para ti sigue siendo el mismo porque es como tú lo has ido modificando. O sea que lo que te da la certeza de que esa es tu memoria sin modificar es el hecho de que lo que has ido tirando de todo eso ha desaparecido totalmente de tu memoria y solo te queda lo que tú has recordado, lo que has querido recordar. En el momento en que se produce el recuerdo. Es que se produce el recuerdo y luego pasa a la corteza prefrontal. Y en la corteza prefrontal, a lo largo de años, porque es que lo que está es disparando las neuronas, y que al final es pura física, ¿eh? Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que dependiendo de las circunstancias en las que tú conservas ese recuerdo y de la necesidad o no de ocupar esa información para otra cosa, etcétera, te lo va modificando. Y del momento que te lo va modificando, todo lo anterior lo has perdido. Tienes el que has dejado en ese momento. Sí, y a lo mejor lo has hecho a los 35 años. Pero yo sobre eso tengo alguna discrepancia, porque, vamos a ver, por ejemplo, imaginemos un hecho de los 20 años, ¿vale? Un hecho
eso es trascendental, porque, bueno, una de las cosas curiosas de esto de la memoria de los recuerdos es que no siempre uno recuerda cosas trascendentales o que parezcan importantes o que a lo mejor, no sé, en el subtexto vete a ver si eso no es, pero en fin, en principio uno recuerda chorradas absolutas que dice, ¿y esto por qué ha sobrevivido tanto tiempo en no sé? Las saliencias en su momento. ¿No? Que es muy curioso esto. Pero bueno, un hecho que se produce a los 20 años y que, pongamos que a los 25 queda ya la poda hecha, ¿no? Y se escribe. ¿eh? Yo guardo materiales de recuerdos a los 5 años. 40 años después, ese recuerdo está exactamente igual que estaba en los 25 años. Bueno, es que lo has ido renovando. Está claro que ese lo has mantenido. Pero está igual que estaba, porque he comprobado. Lo has escrito, el texto, sí. Está igual que estaba. Sí. O sea, claro, eso no es exactamente una reelaboración que diga que ese recuerdo de los 25 es diametralmente distinto al de los 65. ¿no? O sea, eso es a lo que me niego, porque parece que a veces cuando decimos eso de la reconstrucción constante del recuerdo, parece que digas, pero aquello que pasó entonces en los 20 y que luego a los 25 fue fijado y podado, no tiene nada que ver con lo que... No, pero lo que sí que sin duda puede tener es la importancia que tú le das a ese fenómeno. Acuérdate de Orson Welles cuando la película, ¿cómo se dice? Cuando suelta el Rosewood, que se está acordando de un juguete que tenía cuando era un crío. Y eso es lo que le había quedado más sólido. Es, por supuesto, una obra de ficción, pero tiene mucho contenido. Si yo simplemente, al final, los científicos siempre nos defendemos diciendo, si es que no sabemos lo suficiente, si es que estamos continuamente revisando nuestra... O sea, los científicos que hablan es cátedra, malo, porque no son buenos científicos. O sea, un científico que está seguro de algo, malo. Porque es que todo se modifica en función de la nueva información que vamos descubriendo, que nos da matices. No quiere decir que todo se pierda y que no valga para nada, sino simplemente que tenemos que estar revisando nuestras propias interpretaciones. Las explicaciones que estamos consiguiendo son las que podemos hacer con las herramientas que tenemos en ese momento. Muy bien. Solamente una pequeña observación. ¿Se podría inferir entonces de lo que habéis dicho ahora mismo en relación al recuerdo que se recuerda lo que se siente y no lo que se lee o lo que se ve o lo que se oye? Es que esa separación es muy artificial. Es que lo que llamamos se siente, la información hay una que es sensorial, que bueno, es la que tenemos con respecto al exterior. Entonces, y eso nos limita la longitud de onda, que es la que nos permite ver la luz, los olores, que somos una birria comparado con muchas otras especies, y así, ¿no? Y estamos teniendo alrededor fuerzas magnéticas que los murciélagos las detectan con absoluta... Entonces, pero la información sensorial se mezcla con la que tenemos guardada de otras experiencias y de las síntesis que... Es decir, es que el proceso es tan complicado en el momento actual que esa separación son esas maneras simplistas y extraordinariamente útiles, porque son las que nos permite seguir haciendo cosas, si no nos quedaríamos enganchados en el loop de ver hasta dónde podemos llegar en ese análisis. Es que se siente, es que tal... Pues la vivencia, el sentir, es el resultado de lo que la información que se ha proporcionado, la que tenemos en memoria de hechos parecidos o que pueden ser significativos para la significación que le estamos dando a ese sentimiento en ese momento, etcétera, etcétera. Es tan complicado que no... Y lo que nos está pasando es que ahora con la inteligencia artificial, que empezamos a reproducir los modelos de neuronas que hemos ido registrando los malditos, poquito, una neurona, pero al final te das cuenta que son
la naturaleza es muy redundante. Ha hecho una serie de tipos, pero luego las conexiones entre ellas eso lo hemos metido en la inteligencia artificial, y lo que está pasando es que le metes para orientarse, que es un proceso. Es complicado el poder llegar a un sitio y saber, y una vez has ido una vez, los animales aprenden, les toma un ratón para ir a comer a través de un laberinto, pues le toma 3 o 4 o 5 días de entrenamiento para ir deprisa. Pero le ponemos a una de estos, un equipo informático que le hace la manera que tienen de responder eléctricamente. Una serie de neuronas, las 3 que sabemos, que dan la información crítica para reconocer el territorio, y el ratón artificial tarda 2 o 3 segundos en encontrar el alimento. ¿Y cómo lo hace? Pues el problema es que nuestro cerebro no es capaz de computar conscientemente, y por tanto no sabemos cómo lo ha hecho. Entonces estamos aquí diciendo que los computadores nos van a ayudar a entender el cerebro, y lo que estamos haciendo son cerebros diferentes, igual de incomprensibles que para nosotros es el nuestro. Pero es que el nuestro no lo podemos comprender porque no tenemos capacidad de computación para entenderlo, intrínseca. Hay un bonito video citado de George Perec que se llama Me acuerdo, que son como líneas de recuerdos de la infancia. Sí. Y es uno de los libros de memorias más heterodoxos y más bonitos que yo he leído. ¿Cómo se llama? Perdona. Je me souviens, me acuerdo. Me acuerdo. Un libro precioso, ¿no? Solo era el comentario. Aquí. La inteligencia artificial, usted mencionaba... Coge, por favor. Mencionaba usted que la inteligencia artificial se reproduce un poco las redes neurales, entonces que habría como una incompatibilidad de comprensión mutua, pero ¿cómo puede afectar esa inteligencia artificial al cerebro? Y si columbra usted la posibilidad de que haya una interfaz biológico-máquina. No pienso en otra cosa en los últimos 6 meses. No, de verdad, ¿eh? O sea, yo estoy muy preocupado, se lo estaba comentando a Arcadia cuando estábamos entrando. Realmente, primero, incertidumbre. No es tan simple, pero evidentemente a mí lo que me preocupa, la interacción cerebro-máquina está ya cada vez más, pero cada vez más, y además va a días. Es decir, este último caso que ha habido, que no sé si lo han leído, ha salido en Nature, de hace 15 días, que han hecho a una serie de pacientes, un paciente en particular que tenía una lesión en médula espinal, en una bicicleta, no sé si habéis visto la noticia. Sí. Bueno, pues claro, yo me he leído el artículo, cómo lo han hecho. Entonces, durante un tiempo él se ofreció a que le dejaran registrar su actividad cortical muy amplia, de una manera muy grosera, pero amplia, y que él pensara en movimientos, que es como nosotros organizamos nuestros movimientos. Lo que pasa es que no lo hacemos consciente. Y a él se le decía, piense usted en cómo haría si se estuviera montando en bicicleta. Y lo imagina perfectamente. Después de eso, la inteligencia artificial ya le ha cogido el tranquillo, lo que tiene que hacer para esto. Y luego ya organiza esa información igual que lo hace nuestro cerebro para nuestra conducta motora, porque es muy simple y no tiene que ser consciente. Se hace todo. Nosotros montamos en bicicleta y no pensamos que estamos dándole simplemente lo hacemos, y además lo hacemos sin equivocarnos. Entonces, eso es un ejemplo sencillo de en qué medida se puede interaccionar entre el hombre y la máquina. Pero es que ahora mismo hay 2 grandes planes del estudio del cerebro. Uno que es el europeo, que lo que intenta es ver cómo funciona el cerebro e intentar replicarlo en máquinas, y otro que es el sistema norteamericano, el BRAIN, el de Obama, que lo hizo arrastrar un poco por nosotros, pero los europeos somos mucho más rígidos y lo hemos tenido que hacer con los alemanes y los franceses, pues Descartes y Alemania es una mezcla a veces difícil de digerir. Entonces,
Ellos no, ellos han dicho que los científicos se pongan a buscar y empiecen a buscar. ¿Qué ha pasado? Que los científicos europeos ahora estamos trabajando con los americanos porque su programa es entender. Somos muy reduccionistas. Tenemos que intentar descomponer lo que podemos descomponer. Pero al final nos hemos dado cuenta que la naturaleza ha utilizado unos criterios bastante generales. Las neuronas tienen unos tipos, y por supuesto no puedes llegar a la etapa submolecular, pero podemos hacer neuronas que funcionan como las que están vinculadas, que hemos ido registrando, a conductas cada vez más complejas y situaciones. Y entonces eso, la inteligencia artificial lo procesa y hace cosas mejores que nosotros. Es que escribe. Yo tengo una nieta que vino y que es una experta y es con el GPT bueno, me digo, yo como señor mayor estoy muy reacio a intentar meterme en esos terrenos, pero dice, abuelo, es que no sabes cómo funciona. Dice, dime un tema que te parezca polémico. Digo, pues hombre, y le dije la eutanasia, los límites de la eutanasia, llámalo así. Dice, ¿de cuántas páginas quiere que sea? Digo, de 2. Dice, muy bien. Pumba. Allí lo puso, sacó 2 hojas de la eutanasia y sus límites, sus condicionantes, que yo me quedé lívido. Lívido. Le habría dado una matrícula de honor al estudiante que hiciera eso. Pero claro, es que se nos están cayendo alrededor una serie de herramientas. Yo tenía un amigo muy imaginativo que me dijo un día, los sacaste tú en la entrevista que me hiciste hace mucho tiempo, porque me dice, Carlos, qué faena. Somos la penúltima generación que se va a morir. Los demás no se van a morir. Yo digo, ¿cómo que no? ¿Qué me estás diciendo? Si eras un hombre serio. Dice, no. Dice, es que estamos empezando ya a poder registrar la actividad del todo el cerebro. Y estamos en una etapa muy primaria respecto a eso. Pero en 40 años probablemente la tenemos toda ya. ¿Y eso daría una nueva especie? Sí, yo creo que sería nuestra evolución. Eso ya, ahí empiezo a ser más literato que científico. Pero yo creo que vamos por ahí. Ahora, ¿cómo se va a asociar cómo va a resistir eso la humanidad? Quería preguntarle a Arkady, usted ha dicho que la verdad es la única forma, la ciencia es la única forma de llegar a la verdad en este momento, ¿es correcto? En el sentido social, en el sentido político, para alcanzar, digamos, por ejemplo, en la política, alcanzar el mejor gobierno, ¿a eso se refiere, aplicar la ciencia al estudio, a los estudios sociales? El método. Sin duda. Aplicar el método científico, es decir, digamos que la política basada en la ciencia es el desideratum más moderno y más racional que en estos momentos tenemos. Desgraciadamente, no es a veces ese el camino que se elige, no es casi nunca ese el camino. Pero haciendo brevemente un poquito de historia, esto ya se hizo ya en el siglo XIX, porque Augusto Comte, el fundador del positivismo científico, aplicó el método científico al estudio de la sociedad. Y eso se hizo en el siglo XIX basado en los grandes triunfos de las ciencias naturales en el siglo XVII, ¿no? Pero si vemos cuáles fueron, no las consecuencias, pero sí qué mundo vino después del siglo XIX. Bueno, en el siglo XX tuvimos la revolución bolchevique, 2 guerras mundiales y tantas otras cosas horribles. Y eso no le suscita un poco no de duda, pero sí de meditar y valorar y calibrar bien el método científico a la hora de aplicar eso al campo de los estudios sociales y políticos y morales inclusive. Efectivamente, tiene usted razón, pero fue justamente por no seguir las enseñanzas del positivismo y por falsear, en el caso del comunismo, la característica científica de su ideología. Es decir, el comunismo se presentó a sí mismo como un método científico de exploración de la realidad, pero naturalmente era una farsa. Nos pasamos un poquito del tiempo, así que yo creo que la última pregunta y ya pues concluimos.
si les parece. Sí, Sí, yo tenía una pregunta. Esto no sí, funciona. se escucha. Diferente, más relacionada con el libro, no lo he leído, pero pensando un poco en las memorias de Paniker y en las de Julián Marías, por ejemplo, ¿qué opina Arcadi sobre la posibilidad del amor y la posibilidad de la amistad en un mundo en el que todos observamos con extrañeza a nuestro propio yo de hace 30 años? Es decir, podemos mantener amigos durante nuestra vida, ya que cambiamos tanto, y podemos mantener el amor durante nuestra vida, ya que cambiamos tanto. Gracias. Bueno, la suerte es que los demás también cambian con nosotros y vamos encajándonos, ¿no? Yo creo que el truco de las parejas o de las amistades o de los amores resistentes es que esos cambios suceden de una manera sincrónica, por así decirlo. Muy bien. Bueno, pues no resta más que agradecer a nuestros dos ilustres invitados por esta conversación absolutamente apasionante y a todos ustedes por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias.